¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, es martes 10 de junio. Don Emilio Pérez Touriño, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, un auténtico placer recibirlo de nuevo en esta casa. Tengo que decir que estaba previsto que esta entrevista lo hubiéramos mantenido el lunes pasado, pero se le ocurrió al rey Juan Carlos anunciar su abdicación, un síntoma de la vertiginosa velocidad a la que se suceden los acontecimientos últimamente. Estamos en un momento histórico, estamos asistiendo a un momento en el que se está construyendo algo y estamos dejando algo atrás. Pues probablemente, ¿no? Lo que pasa es que el momento, decir, esta crisis no es una crisis de momento puntual, ¿no? Es una crisis muy dura, prolongada en el tiempo, pero que está poniendo todo en situación de necesario cambio, ¿no? Y es cierto que cada semana hay un acontecimiento que desborda y tapa al anterior, ¿no? Pero no es menos cierto que si uno refleja y mira para atrás la época de la transición, toda la construcción democrática del país, ese sistema de libertades y convivencia, si uno repasa un poco bien, lo hemos hecho sobre tres pilares, ¿no? El pilar de la integración en el proyecto europeo, hoy cuestionado ampliamente, más después del resultado, qué pasa en Europa, qué estamos haciendo mal con Europa, esta Europa no nos sirve. El pilar del contrato social, del estado de bienestar, recortes, privatizaciones, desempleo, desigualdad. Algo sucede sobre la viabilidad de ese sistema que tenemos que ver cómo preservamos, pero que no encontramos bien salida. Y el tercer pilar, por la articulación del Estado, el Estado de las autonomías, que también ahora lo tenemos patas arriba, con catalanes y vascos en la retaguardia planteando la necesidad de su revisión. Por lo tanto, es cierto que yo creo que todo esto interconecta con la crisis que está detrás de todo, ¿no? La madre crisis que ha hecho, y luego en España le añadimos, que otros países también, algo horizontal, pues que es todo el tema del agotamiento institucional, la crisis institucional, la corrupción, en fin. ¿En algún momento pensó que las cosas se pudieran llegar a poner como se han puesto? Las pruebas que de alguna manera, como usted, todavía muy joven, participó en esa construcción de la que estábamos hablando, ¿eran capaces de pensar que a la altura del año 2014 íbamos a tener todo patas arriba como acaba de describir? Sinceramente no, estamos viviendo una época que empecé a hablar de ella y a analizarla y a pensar en ella una vez que sucede, ¿no? Y una vez que te das cuenta que la globalización con todos los cambios que impone, el vaciado del Estado, de las capacidades del Estado-nación para regular los mercados, para apoderar los mercados, la creación del proyecto europeo que nace con un déficit que no es capaz de solventar a día de hoy, con unas políticas totalmente erróneas. Bueno, todo eso te hace ver que te conduce probablemente a estar viviendo un cambio histórico, una época como la actual, donde tenemos una profunda desestructuración social, una crisis política y una crisis institucional de largo alcance. Pero imaginarlo tiempo atrás, sinceramente no, yo no creí nunca tener que llegar a vivir esto. Lo decimos a veces coloquialmente, y es verdad, ¿no? Que personalmente nuestra generación, y en un sentido amplio generacional, hemos vivido saliendo de aquí y hemos ido progresando. Mal que bien progresando, casi todos, es verdad, todo lo decimos coloquialmente, que ahora la preocupación que tenemos todos es que vemos a nuestros hijos, sea cual sea, en fin, la mayoría social, ¿no? Luego hay sectores donde la concentración de la riqueza sigue y les va muy bien con la crisis, pero la mayoría social ciertamente no, y a unos todavía mucho peor. Pero en general vemos que la preocupación de futuro es que nuestros hijos no tienen expectativa de ir para arriba, sino de ir para abajo. Y lo que tenemos que ver es cuánto van a descender. ¿Y la sensación cuál es? ¿De decepción, de frustración, de preocupación? Bueno, a mí me gustaría y me gusta hacer un balance relativamente razonable. Es decir, estos días se escuchan voces, ¿no? De todo está mal, la democracia, España no es una democracia. Bueno, que a veces quien lo dice mantiene la coherencia, ¿no? Yo recuerdo muchas fuerzas políticas que en su día no apoyaron la Constitución, que en su día en Galicia, por ejemplo, no apoyaron el Estatuto de Autonomía. Son fuerzas que siempre se han situado más allá del sistema, o como queramos llamarle coloquialmente, para entendernos, y que ahora siguen diciendo lo mismo. Bien, pero dicho eso, yo creo que, hombre, los 37 años que llevamos de democracia en España no resiste un análisis de esas características, ¿no? Yo creo que vivimos un país donde la renta se ha multiplicado por muchísimo, que no tiene nada que ver con la España de 30 años atrás, donde tenemos un sistema de libertades, de convivencia firmemente asentado, y que ahora está en crisis, es cierto. Por tanto, hemos de pensar en su regeneración, en su reforma, en su renovación en profundidad, y esa debería ser la tarea. Lo que me preocupa, y el sentimiento que tengo es de preocupación ante el inmovilismo
del partido que gobierna y de preocupación por la crisis de entidad y de agotamiento del principal partido de la oposición, que es al que yo pertenezco, que es el mío, ¿no? ¿Cuál es su relación ahora con ese partido al que pertenece? ¿En calidad de qué asiste a este proceso? ¿De espectador? ¿Es consultado por las personas que en estos momentos dirigen el PSDG, por ejemplo? Bueno, como un ciudadano activo, ¿no? Y como un militante activo, pero no en la organización, ¿no? Es decir, ¿Lo ha llamado Besteiro, por ejemplo, para consultarle? Soy socialista de los pies a la cabeza, porque creo en las ideas y en los valores de una izquierda reformista, de una izquierda renovadora, de la socialdemocracia, en definitiva, que tiene que adaptarse, cambiar, que inventarse cada día. Y ahí no voy a cambiar. La relación orgánica con el partido es prácticamente nula. Pues bueno, yo creo que la última vez que estuve en el partido fue con el Congreso que se eligió a Besteiro, me pidió que fuera y evidentemente allí fui. Desde entonces yo creo que probablemente entrevista hemos tenido una, a raíz de cuando nos entrevistábamos con el presidente Feijóo, ¿no? Sí. Entonces tomé un café con Besteiro, hablamos un poco de todo y poco más. Y poco más. ¿Cuándo dejó de conectar con la ciudadanía su partido, el Partido Socialista, a la vista de el estrépito electoral constante y que tiene un punto final de momento en estas elecciones europeas en las que cosecha el peor resultado de la historia? ¿Cuándo empezó a sintonizar mal con la ciudadanía? Las elecciones europeas, claro, ya parece que fueron hace no sé cuánto, ¿no? Fueron antes de ayer, y las elecciones europeas tienen, a mi modo de ver, como mínimo, yo creo que es un resultado muy grave, ¿no? De una extraordinaria gravedad e importancia por la trascendencia de lo que allí pasó y lo que los ciudadanos nos dijeron. Las elecciones europeas, en primer lugar, vienen marcadas por una elevadísima abstención. Sí. Bueno, en común a otros procesos electorales europeos, ¿no? Sí. Muy similar a la de hace 5 años. Pero elevadísima abstención. Por lo tanto, que hay que poner en valor y saber de lo que estamos hablando. Estamos hablando de unas elecciones en las que más de la mitad de la población que podía votar, no vota, y que vive el proceso europeo desde la distancia. A partir de ahí se produce una fragmentación de los que van a votar. Subrayo mucho lo de la abstención, porque en el caso de España es una abstención que probablemente debamos de interpretar activamente como una abstención de distancia, de protesta, de desinterés, que es probable que afecte en gran medida a un votante conservador y tradicional, al votante del PP, que por lo tanto sería bueno, y hablo desde la preocupación general, no desde una preocupación de partido, yo creo que es fundamental tener un partido, que es el partido que tiene todavía la mayoría, que cambie el inmovilismo por la acción y por la iniciativa y por leer el resultado que le están diciendo los ciudadanos. Señalado eso, después a partir de ahí una fragmentación del voto extraordinaria, ¿no? Donde el gran pagano en España es el Partido Socialista, en otros países ha sido de otra manera. El Partido Socialista yo creo que vive, hay razones internas y externas, es largo de hablar, ¿no? El Partido Socialista tiene un proceso de descapitalización extraordinario de unos años para acá, que tiene que ver con el... Descapitalización intelectual y política, de discurso sí, político. En todos los terrenos, ¿no? Descapitalización de recursos humanos, descapitalización en el proyecto, en las ideas, en la iniciativa y en la capacidad de liderazgo y de conexión con la sociedad. Desconecta de la sociedad, se encierra sobre sí mismo. Tiene que ver probablemente con el triunfo de un aparato profesionalizado, que genera una organización cada vez más endogámica, más cerrada sobre sí misma, donde la función que cumple no es una función transformadora y de diálogo con la sociedad, de interlocución con la sociedad, sino una función de selección de cuadros, de políticos, de profesionales de la política, la función de reclutar las listas, etcétera, y en definitiva controla el acceso al poder y el acceso a la gobernación o bien para los puestos de oposición. ¿Y por qué no alertaron sobre eso que estaba sucediendo? Porque supongo que bueno, es un proceso... hay personas dentro del Partido Sí. Socialista, como puede ser su caso, que supongo que ya no compartían ese modelo. ¿Por qué se dejó que esto llegara donde ha llegado? Bueno, porque los partidos siempre tenemos una tentación, y yo soy el primero que me hago la autocrítica, ¿no? Digamos, llamo yo de patriotismo de partido, de identificación del proyecto, de no querer hacer daño, de no querer desgastar, de no querer entonces someter eso a la reflexión crítica. Yo no quiero decir que no lo hubiéramos a veces escrito, comentado, yo mismo lo he hecho. Eso genera en general rápidamente también rechazo, ¿no? A los partidos como cuerpos que son vivos, bueno, tienen sus mecanismos de autodefensa. Yo creo que necesitamos abrir una etapa más que nunca de regeneración de la vida política y de reformas democráticas de hondo calado en nuestro país, precisamente
en relación con la articulación territorial, en relación con el ejercicio de la política, en relación con la propia Constitución, a raíz de todo lo que estamos viviendo. Sí. Y lo que es preocupante, y a mí me preocupa extraordinariamente, es que el Partido Socialista, que tiene que tener esa vocación y que la tuvo siempre, de transformación, de liderazgo, de reforma, de proponer un paso más, proponer un proyecto que dé futuro y esperanza al país, pues estamos desde hace prácticamente 3 años Descolocados, y descolocados hablando de sí mismos. y hablando de nosotros, ¿no? Que si un congreso, que si las primarias, que si extraordinario, que si la conferencia, si primero A, si primero B. ¿Le emociona alguno de los candidatos que están en estos momentos encima de la mesa para dirigir su partido? Por lo que sabemos hasta ahora de la tarde, de la noche, hay 2 nombres que continúan en la carrera, que serían Pedro Sánchez, desconocido para muchísima gente, y Eduardo Madina, bueno, una persona más conocida porque ya le digo lleva en el Congreso, pero ¿siente sí. emoción por esas alternativas? Sí, ya le digo que no estoy, pero es que no estoy en la vida orgánica, por lo tanto tampoco me veo pero como ciudadano, como como votante del legitimado Partido ni Socialista. autorizado para intervenir en vida orgánica. Hombre, me preocupa sobre todo la reacción ante las elecciones europeas. Me preocupa que nos estemos solamente en un canal y que esto de las primarias, que apoyo y en las que creo desde hace tiempo, y me parece que es un paso imprescindible y que es mejor siempre la transparencia y la apelación a la participación directa que no hacerlo. Por tanto, no cuestiono el tema de primarias, pero sí que me cuestiono y me interrogo respecto a la respuesta a dónde pueden conducir. Es decir, bueno, si lo reducimos y corremos ese serio riesgo a un problema de reordenación del reparto de poder orgánico en el seno del partido y de reordenación de unas caras hacia otras, pues el problema del partido y el horizonte de salida del partido de la crisis para volver a conectar con los ciudadanos tiene que ir mucho más allá. Y yo me gustaría escuchar en alguno de los candidatos y en todo este proceso propuestas, iniciativa, agenda, reforma, renovación. Y sinceramente no lo parece, ¿no? Se escuchan silencios, tacticismos. Entonces, por eso el proceso me preocupa. Le pongo el ejemplo de Galicia. Si en Galicia sacamos pecho porque aquí hemos tomado la iniciativa tiempo atrás con el anterior secretario general de ir a las primarias, aquí el modelo de primarias, nos hemos exportado a toda España. Bueno, claro, yo me preguntaría a mí mismo, ¿no? Y creo que sería bueno que nos hiciéramos una reflexión. El Partido Socialista lleva como mínimo 2 serios avisos y 2 graves derrotas electorales. Una ya en las autonómicas del 2012, donde Feijóo, el PP, saca mayoría absoluta a pesar de estar gobernando la crisis, y obtenemos el peor resultado de nuestra historia, caímos al 20% en números redondos. Y ahora vienen las europeas y del 35% con el que estuvimos en las últimas europeas, caemos al 21%. Entonces, hombre, yo creo que son 2 posiciones donde el electorado, la ciudadanía, te está diciendo cosas muy serias, ¿no? Claro, la lectura que sacamos es bueno, la izquierda ha recuperado, no hemos sido los peores. Bueno, francamente, no entiendo a dónde vamos y a qué conduce esa lectura. Y sacamos pecho diciendo las primarias. Bueno, hemos hecho primarias. Yo me pregunto si los ciudadanos nos han visto cambiados por las primarias, si ven al Partido Socialista en Galicia diferente y si no nos han puesto en el 21%. Pero creo entonces que los ciudadanos sin primarias. Piensan que el Partido Socialista en Galicia forma parte del mismo problema que tiene el Partido Socialista en España. Yo creo que tenemos un problema horizontal, ¿no? Tenemos un problema propio, siempre con sus singularidades, pero hoy en día es indudable que el Partido Socialista, igual que, en fin, todos los problemas se horizontalizan mucho, ¿no? Es más, yo creo que gran parte de nuestro futuro nos lo estamos jugando en una clave en la que no queremos entrar. A mí las elecciones europeas me han dejado descolocado, porque hemos hecho unas elecciones europeas en clave nacional y votando en clave absolutamente nacional. Cuando a veces comento, ¿no?, que alguien puede creer que el problema de la industrialización, de la desindustrialización europea, el problema del control y regulación de los mercados globales financieros que mandan y ordenan, el problema de la generación de empleo, el problema de la sostenibilidad del sistema de bienestar, ¿lo podemos resolver en un solo país? Hoy la socialdemocracia necesita, para liderar de nuevo y para reconectar, dar un salto adelante y hacer un planteamiento
de construcción de Europa diferente a la que estamos construyendo. ¿Y qué personas, usted que conoce muy bien el Partido Socialista, lleva muchos años vinculado a él y supongo que tiene en su cabeza el perfil, por lo menos, de las personas que tendrían que tomar las riendas en estos momentos, por lo menos para liderar intelectualmente y políticamente el partido? ¿Qué perfil necesita el PSOE en estos momentos? Bueno, no es fácil, ¿no? Porque el PSOE es un partido, es decir, obviamente muy grande, con mucha militancia, con muchas capacidades, unas conocidas, otras desconocidas. Estoy seguro que tenemos potencial y es más darnos cuenta que necesitamos cambiar el modelo de partido y afrontar esa agenda nueva a la que me acabo de referir, ¿no? En todos los terrenos. Pero no hay ningún entorno dentro del partido que a usted le seduzca especialmente, que diga, puede venir por aquí. El perfil que a mí personalmente me gusta siempre es el perfil de alguien ligado a la sociedad, que tiene su bagaje profesional, su bagaje de recorrido en la sociedad y que a partir de ahí también está comprometido con el proyecto de arriba abajo, es decir, que es militante socialista, que se siente identificado evidentemente con el partido, pero que no es un profesional del aparato. Yo creo que eso, y que tenga la capacidad de conectar con la ciudadanía, de liderazgo. No es fácil, ¿no? ¿Están no es fácil. movilizada todo la gente no de su generación? ¿Han dado un paso adelante o hay contactos, digamos, entre la gente que participó en el proceso político en un momento determinado y que, dada la situación, puedan en estos momentos sentirse obligados a dar un paso adelante? Hoy creo, como anécdota, que Alfonso Guerra tuvo una intervención Sí. dentro del Grupo Socialista en el Congreso que la gente aplaudió mucho, ese Alfonso Guerra que todos podemos recordar. ¿Están dispuestos a participar en el debate? Yo creo que la disposición existe, pero también tenemos que saber, en mi caso desde luego, ¿no? Yo creo que esa disposición la hay, ¿no? Ahora, yo creo que también somos conscientes de que necesariamente se tiene que producir, con la asunción de todos los riesgos que conlleva, un relevo generacional, ¿no? Yo en Galicia lo hice, probablemente lo hice mal. Y bueno, cuando asumí la responsabilidad de dejar la Secretaría General del partido después de 11 años, casi 12, de Secretaría General, con el 31 y algo % de los votos, ahora que estamos en el 20, ¿no? Que hay una bajada escala impresionante. Lo hice sinceramente desde la idea de que era necesario asumir una responsabilidad por perder el gobierno, que fue lo que ocurrió, y dar paso a que el partido afrontara de raíz su renovación y lanzara a partir de las bases... Pero se equivocó, porque no se produjo ese proceso. No sé si me equivoqué yo o quién, pero el proceso no se produjo, ¿no? Entonces es evidente que hay que hacerlo probablemente, no sé si de otra manera, hay que alentarlo, hay que contribuir, pero hay que hacer el relevo generacional, e insisto, no solo de caras. Entonces yo creo que el proceso tendrá posibilidades de éxito si vemos el inicio de un nuevo discurso. Es decir, pongamos el caso que estamos viviendo ahora, ¿no? Este debate que de repente ha surgido, monarquía, república, todo esto. Bueno, llevamos también encima todo el tema de lo que está pasando en Cataluña. Y desde más atrás, yo lo escribía ya en el año 2000 y en una conferencia que di en Madrid, por cierto, me presentaba Pascual Maragall, y de entonces planteaba ya la necesidad de la reforma constitucional, ¿no? Y la reforma del Estado de las Autonomías. Yo creo que es una necesidad evidente. Entonces mi partido ha actuado con miedo, anquilosado, agarratado. Tenemos una responsabilidad extraordinaria, porque somos un partido de gobierno. Por lo tanto, sabemos que tenemos la responsabilidad de hacer que las cosas vayan en una dirección positiva. ¿Pero el PSOE positiva, es republicano o no? ¿O es accidentalista, como dijo el otro día Felipe González? ¿Cómo tiene que declararse ante la ciudadanía el Partido Socialista? Porque tengo la impresión de que la gente está descolocada con este discurso también. Bueno, muchas veces el problema de la izquierda es que nuestros discursos son un poquito más complejos, menos claros, ¿no? O cuando menos más complejos, ¿no? Retiro lo de claro, los más complejos. Yo creo que el Partido Socialista, es decir, cualquier persona progresista, es muy difícil que no se sienta más próxima a una forma de gobierno republicana que no a una forma monárquica, por razones evidentes, ¿no? Uno examina desde la racionalidad lo que significa la república de elección por el pueblo. Hasta el propio príncipe ha hecho esta reflexión, al parecer. Claro, hasta ahí podemos llegar. Si me dice, entonces, bueno, pues entonces seríamos republicanos. Partido de izquierdas, progresista, republicano. Pero yo creo que el debate no es ese. El debate en política siempre se produce en los términos de una situación dada, en un país dado, cuál es el horizonte al que uno puede avanzar. Lo otro es declaración de principios, que está bien,
pero la política tiene que vertebrar, avanzar y trazar una senda de progreso, porque a veces las utopías no son más que utopías de vuelta al pasado, regresivas. Entonces, ¿cuál es la respuesta que yo le doy? Bueno, es evidente que a estas alturas España tiene un marco de convivencia, de libertades, firmemente asentado sobre la base de un articulado y amplísimo consenso intergeneracional y entre todos los territorios que conforman el Estado. Bueno, yo creo que tenemos que respetarlo y partir de él. Tenemos que respetarlo y partir de él. Entonces, cuando escucho decir que España no es democrática, que la monarquía no es democrática, creo que estamos cometiendo un grave error. España es democrática y la monarquía ni es imperecedera, es cambiable y depende de la voluntad soberana del pueblo. Claro, pero tenía que haber planteado ese debate previamente el PSOE, no ahora, cuando se produce la abdicación del rey. Bueno, la abdicación del rey, en todo caso, bueno, es una decisión personal, ¿Sí? probablemente imprevista, en fin. Pero quiero decir que algunos compañeros de su partido han abierto este debate el lunes pasado, cuando Juan Carlos I decide abdicar, sí. Y alguien dice, ¿por qué no habéis abierto este debate Yo creo que antes? el debate tiene sentido si de verdad el Partido Socialista coge la complejidad de la situación de frente y plantea una salida. Y la salida yo creo que necesariamente tiene que ser dar una respuesta a la fallida, en lo que tiene de fallida, de limitaciones, la articulación actual del Estado. Creo que hay que reformar la Constitución en el sentido de un mayor reconocimiento de las identidades nacionales, allí donde se den, se produzcan y se demanden democráticamente, y reequilibrar también temas de financiación que hoy en día deben ser reequilibrados y que un sistema federal podría darle salida. Entonces, lamento que mi partido, y creo que debe hacerlo con más fuerza e intensidad, no ponga encima de la mesa una propuesta abierta al debate. Estado, república o monarquía, creo que también en ese proceso es necesario e imprescindible que la corona sea de nuevo, a través de un debate abierto, inclusivo, mayoritario con los ciudadanos, pase por la situación de un nuevo pacto con la corona, que tiene que superarlo. Y por lo tanto, a través de la reforma constitucional, hemos de abrir ese debate tranquilo, sosegado y sereno respecto a cuál debe ser nuestra forma de gobierno para los próximos 20-25 años. ¿Qué tipo de rey cree que ha sido Juan Carlos I? ¿Ha sido un buen rey? Hombre, yo sinceramente lo decía, incluso, claro, puede sonar un poco extraño en estos momentos, ¿no?, que es más fácil apuntarse al balance crítico siempre, ¿no? Bueno, yo formo parte de la generación, era dirigente del Partido Comunista de Galicia, cuando se reconoce al Partido Comunista, se legaliza, cuando el Partido Comunista deja su bandera, la adscripción republicana para apoyar el pacto constitucional y que en este país hubiera libertades, hubiera democracia, y pudiéramos llegar a donde hemos llegado, ¿no?, integrarnos en Europa y ser libres. Bueno, todo eso ha sido posible, literalmente posible, por los ciudadanos, por la capacidad e inteligencia de un pueblo, pero evidentemente por también la inteligencia, la generosidad y la forma de actuar de un rey que supo entenderlo y que cambia todo en dirección a que la soberanía radique en el pueblo. Por tanto, mi balance, más allá de los errores que ha podido cometer y ha cometido, ¿no?, en la última fase, en los últimos años, que tienen que ver también con la evolución y el descontrol de una sociedad sobre su transparencia, los controles democráticos, es decir, que no es que le saque responsabilidad, pero que los ha tenido, creo que no. ¿Cómo vivió esos errores? No pueden empañar esos momentos de esa imagen del rey pidiendo perdón por el, bueno, pues desafortunadísimo incidente de Botswana, todo lo que tiene que ver con Iñaki Urdangarín, ¿cómo lo procesó todo eso? Bueno, pues con esa preocupación, yo creo que ahí sí que era fácil ser consciente de que se estaba erosionando y haciendo un daño a la jefatura del Estado, ¿no?, en un país constitucional, que es una monarquía parlamentaria, es sobre todo un Estado democrático de derecho, artículo 1, la soberanía es del pueblo, no del monarca, y es una monarquía, ¿no?, parlamentaria, porque así lo hemos decidido en su momento. Tendremos que volver a decidir, y creo que sería bueno volver a decidir si lo queremos seguir siendo, pero para eso hay cauce, y creo que debemos de aprender a respetar ese cauce y a llenarlo de contenido. Y creo que esa es una gran tarea de todos, también del partido que está en el gobierno, pero en cualquier caso de lo que hoy es el partido principal de la oposición. Mañana se va a producir una votación en el Congreso de los Diputados que básicamente consiste en dar carta de naturaleza legal a esa abdicación que anunciaba el rey la semana pasada, y en su partido en estos momentos hay un debate que tiene que ver con la famosa libertad de voto,
el Partido Socialista apeló a la libertad de voto en votaciones anteriores que afectaban al Partido Popular. Estoy pensando en la ley del aborto. Yo no sé si es presentable que se le pida al partido del Gobierno que aplique la libertad de voto para casos que le puede interesar al Partido Socialista y que no la aplique mañana, por ejemplo, como no va a ser. Bueno, cada uno tenemos nuestra forma de ser y de estar en la vida, ¿no? Yo le doy mucha importancia porque lo aprendí, lo viví y me conformé viviendo la necesidad de respetar las reglas de juego, de acordar y consensuar las reglas de juego y de renovarlas en lo que sea necesario. Yo soy firme partidario, lo he escrito y espero verlo además pronto publicado, que soy partidario de una reforma importante de la ley electoral, de una reforma del sistema de partidos y de los partidos políticos, y creo que tenemos que ir a listas abiertas, tenemos que ir a libertad de voto, tenemos que ir a mejorar la proporcionalidad de nuestro sistema. Yo creo que hay que hacer una renovación a fondo de nuestro sistema político para responder a las nuevas demandas ciudadanas y a lo que nos están diciendo. Dicho eso, hoy tenemos un sistema, un marco de convivencia y unas reglas de juego. Soy partidario de respetarlas, ¿no? Podemos entrar en disquisición de, bueno, qué es lo que son pautas morales, libertad de conciencia. Hombre, una elección sobre la forma, que tampoco se trata de esa votación mañana, ¿no? Podría apelar a ese razonamiento técnico. Mañana, en definitiva, la votación es sobre la abdicación del rey. Por tanto, no estamos votando monarquía o república, ni nada que se le parezca, ni la forma de Estado. Pero más allá de eso, que parece un argumento, pero no el más importante. Hombre, yo creo que la libertad de voto, tal hoy como está dentro del sistema actual, es una libertad de voto, por lo menos en nuestro partido, que ha ocurrido y ha ocurrido de facto en temas que afectan puramente a la conciencia individual de cada uno, a la ética, a la conciencia individual. Monarquía o república es un debate político que nada tiene que ver con la conciencia, sí con las convicciones, que es otra cosa, ¿no? Por lo tanto, no me parece que... Y luego... Pero la disciplina de partido no se ha malinterpretado, no se ha llevado a un máximo grotesco en muchas ocasiones, que lo que ha convertido los grupos parlamentarios es en grandísimos aparatos en los que hay mucha gente que está allí de prestado. Por eso creo que hay que cambiarlo. Y lo digo con toda claridad y con toda nitidez. Tenemos que cambiar el sistema de partidos, tenemos que hacer un cambio en el sistema, en la ley de partidos, en particular el Partido Socialista también del modelo de partido, y todo eso incluye en buena parte de lo que usted me está formulando. Pero hoy no lo tenemos. Entonces, en un debate que en el fondo y en el trasfondo está presente en lo que se está formulando desde posiciones más radicales, o en fin, no quiero poner calificativos, muchas de ellas coherentes porque ya siempre han estado en otra cosa. En ese momento creo que el Grupo Parlamentario Socialista tiene que ofrecer bueno, pues la grandeza de respetar ese consenso nacional del que el Partido Socialista es un gran responsable, ¿no? Hemos gobernado de los 37 años de democracia 21, claro, más de la mitad. Entonces, bueno, yo creo que esas cosas tenemos que saber estar a la altura de las circunstancias. Ahora, lo que me parece que estamos interpelados y obligados es dar el paso adelante y encabezar la bandera de la renovación y de la transformación. Y hay que tener probablemente la valentía, el coraje político de decir, sí, vamos a afrontar la reforma del Estado. Y vamos a afrontar el debate monarquía-república. Y ahí se necesita liderazgo para orientarlo. Y para orientar una determinada dirección democrática... Pues vuelvo a repreguntarle otra vez, ¿quién tiene que ostentar ese liderazgo? Bueno, no puedo contestar de otra manera más que quienes los ciudadanos decidan. Me preocupan silencios, ¿no? Yo creo que veo demasiado silencio, no sé si estático, si es que no tenemos criterio. Veo muchos silencios. ¿Pero por parte de quién? Bueno, de los que están, parece que pueden ser candidatos, no serlo, que todavía no sabemos tan siquiera qué candidato vamos a tener. Porque en este tipo de procesos... ¿no? A ver si me cuenta intimidades de cómo funciona un proceso orgánico como el que pueda estar viviendo en estos momentos el Partido Socialista. Apelo una vez más a esa frase famosa de amigos, enemigos y compañeros de partido. Una persona que se pone en la posición de salida, digamos, ¿qué busca? ¿La mejora del conjunto o la progresión personal? Hombre, yo sinceramente creo que en todos los casos que he vivido siempre ha sido una posición de indefensa de lo que uno cree y del interés general del partido, ¿no? Se lo digo sinceramente. Somos seres humanos, tenemos la ambición, evidentemente, todos en nuestra vida, ¿no? En el terreno que sea, de mejorar, pero creo que en el caso en el caso del que estamos hablando, de primarias, decisiones de gran calado, hombre, yo viví muchas situaciones, recuerdo la última probablemente a nivel general,
las primarias del Partido Socialista en las que ganó Zapatero por Sí. nada, ¿no? Y que perdió Pepe Bono por nada, además de Rosa Díez, que entonces se presentaba, y de la que fue ministra de Trabajo, Matilde Fernández, sí. con Matilde Fernández, ¿no? Sinceramente, más allá de mi opinión, que yo apoyé la necesidad de un cambio, ¿no? Y el cambio en aquel momento, la novedad del cambio y de la renovación la ejemplificaba por contraste Zapatero, y sinceramente empeñé todo lo que pude para apoyar su triunfo en las primarias. Yo creo que todos y cada uno de ellos obraron, y creo que les conocía mucho y bien, desde la defensa de que creían que podían llevar adelante el mejor proyecto para el país y para el Partido Socialista. Hay No- muchos navajazos, no navajazos textuales, digamos, muchos navajazos en procesos como estos. Bueno, hay lo que la vida política, igual que la vida de una gran empresa, de una gran organización, ¿no? Me imagino. Pues claro, hay sectores, hay intereses, hay apoyos, por lo tanto hay un cruce. Ciertamente, cuanto más abierto es el proceso y cuanto más amplio es, menos capacidad de incidencia tienen los llamados aparatos, ¿no? Esa es una de las ventajas, también tiene inconvenientes, es una de las ventajas de introducir un sistema abierto, de voto muy amplio, porque el poder de control sobre lo que pueda hacer el voto en la medida que no es delegado es muchísimo menor, ¿no? Hablaba antes de ese apoyo a Zapatero en ese congreso en el que contra pronóstico efectivamente se convirtió en el secretario general. ¿Volvería a apoyarlo hoy? Bueno, hay preguntas que están muy bien, ¿no? Y la respuesta ya Y buscan respuestas concretas. la respuesta ya es más difícil, porque pues probablemente sí, a pesar de los pesares, ¿no? Porque en el momento que tuve que tomar esa decisión, claramente mi visión, curiosamente igual que ahora, era una visión de renovación, ¿no? Creo que el partido necesitaba un salto adelante y más allá del respeto, de la buena relación personal que siempre he mantenido con José Bono, pues para mí representaba lo que creía que no era el futuro del partido. Y creí ver e intuir en la persona de Zapatero, probablemente más intuición que datos, bueno, pues un discurso nuevo, un proyecto regenerador y renovador del partido. Pero hubo decepciones posteriores. Fue por lo que aposté. Pues hubo aciertos y también ciertamente decepciones, ¿no? Probablemente esa descapitalización, que no atribuyo a la persona individual de José Luis, bueno, de Rodríguez Zapatero, ¿no? Pero sí que, bueno, pues fue más que nunca un poco la toma de la dirección del partido en sentido más amplio por un conjunto de gente joven, procedente mayoritariamente de lo que se llama un aparato profesionalizado del partido, con tendencia a desconexión de la sociedad. Bueno, que es razonable que exista gente profesionalizada, ¿no? Parece que está usted describiendo a José Blanco, por ejemplo. No es cuestión de nombres, es toda una cultura política. Una cultura política que empezó a generarse. Por cierto, ha pasado también en otros partidos de izquierda, ¿no? Parece que la única que tenemos problemas siempre es la socialdemocracia, la izquierda, ¿no? Hombre, yo me preocupa, más allá ya digo, de la lógica de cada partido. Creo que en este momento el país tiene que tener, y tenemos una preocupación, yo desde luego la tengo, por ese inmovilismo, ¿no? Y me preocupa muchísimo el inmovilismo de quien tiene el poder de gobernar. Uno de los grandes problemas, permítame que avancemos un poco, la corrupción, que está marcando un desapego, bueno, ya testado de mil maneras, no solamente en las elecciones, de la ciudadanía con la clase política. En el caso de Galicia, imputados varios alcaldes, concejales, exaltos cargos de su partido y de otros, y esa sensación general de que a la política se ha ido básicamente, si no a robar, que también a colocar a los primos o a medrar desde el punto de vista personal. ¿Qué ha pasado con la corrupción? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han fallado de una forma tan estrepitosa los controles? Bueno, vamos a ver. Es evidente que hay, más allá de casos, que estamos viviendo una situación que donde la corrupción, si no es generalizada, sí que hay demasiados casos y demasiadas situaciones, ¿no? No reconocerlo sería negar una evidencia. Quiero decir esto porque también me niego, no lo creo, que sea verdad el aserto de que a la política, que lo que, bueno, en fin, muchas veces aparece en la escena, ¿no?, que a la política se vaya a robar, etc. No, hay miles y miles y cientos de políticos que están por compromiso con el interés general, por vocación, por creer en un proyecto. Yo creo que esa es la mayoría. Pero eso no debe ocultarnos ni servir de disculpa para no entender que tenemos demasiados casos, demasiados fallos, demasiadas lagunas. Yo diría que, bueno, todo tiene que ver, ¿no? Por eso también hablo de la necesidad de cambiar el modelo de partido, ¿no?
partidos endogámicos, cerrados, clientelistas en su relación, pueden más fácilmente generar situaciones, unos y otros, los que funcionan así, que es la mayoría de los que tienen capacidad de gobierno, porque la tienen y porque han conseguido el apoyo ciudadano, pueden generar con facilidad situaciones de ese tipo, ¿no? Más fácil que si hubiera pues relaciones listas más abiertas, limitación de mandatos, un mayor grado de transparencia, de control, haría más fácil la ejemplaridad obligada, además de voluntaria, el ejercicio de la política. Por tanto, son muchos factores, modelo de partido. Luego hay un segundo tema, la financiación de los partidos. Sí. Que nadie ha querido resolver. Que no damos resuelto, que no estamos siendo capaces de resolver adecuadamente y que no está resuelta, ¿no? Pero habrá que preguntarse por qué no se quiere resolver. A lo mejor llegamos a conclusiones inquietantes, ¿no? Sí, porque en definitiva la política ha llegado a un grado tal de complejidad, no solo en España, sino a lo largo del ancho mundo, ¿no? Más en unos sitios que en otros. En España, desgraciadamente, ahora estamos viviendo esta situación, donde son maquinarias de tal calado que hay que afrontar de verdad que eso tiene que financiarse. Entonces no nos podemos hacer trampas en el solitario. Es muy difícil que haya una campaña municipal potente, con un gasto importante, financiada por la vía ortodoxa, con los mecanismos que hay, ¿no? Entonces, bueno... Pero eso de todas maneras también ha saltado por los aires, porque después aparece un partido como Podemos, que no tiene apenas presupuesto económico, que realiza una campaña electoral fuera de toda convención, sí. Y consigue 5 eurodiputados. Quiere decir que a lo mejor también hay que revisar la forma en la que se comunica la política. Hay que revisar muchas cosas, ¿no? La forma en que se comunica la política, bueno, me parece una... En fin, no digo una anécdota, pero una cosa muy circunstancial, ya veremos, ¿no? Podemos, dice, ¿le parece una anécdota? No, digo que puesto como ejemplo, decir, bueno, entonces se pueden hacer las cosas. Se pueden hacer las cosas o hay que afrontar la financiación con unos grados mayores de transparencia y de control, ¿no? Reducirla a decir, nos podemos financiar por un sistema voluntario, en fin, de que ponemos de bolsillo 2 euros cada militante, me parece que no es un debate que conduzca a nada serio para el funcionamiento de una democracia representativa en un país y un Estado. ¿Por qué ha calado nuestro, el discurso de Podemos? ¿Cómo es posible que una fuerza creada hace 2 meses, que en el caso de Galicia ni siquiera tenía un candidato específico, lo identificamos con Pablo Iglesias, pero aquí no tenía un candidato, en ciudades como Coruña se convierta en la tercera fuerza? Sí. Ni más ni menos. Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Bueno, la primera, inmediata, el primer flash que me viene a la cabeza, bueno, yo creo que efectivamente hay un voto, probablemente el mayoritario en torno a esa formación política, de muchos ciudadanos enfadados, es un voto de protesta, es un voto de indignación, es un voto de rabia, es un voto de castigo y un voto de crítica al funcionamiento del sistema y de los partidos políticos, ¿no? Que procede lógicamente más probablemente de sectores electorales más proclives a votar progresista e izquierdas, en el caso de España ha sido así, que de procedencia del voto conservador, ¿no? Que parece que se ha abstenido más y ha castigado al Partido Popular más bien no yendo a votar. Pero que es todavía mucho más importante, porque la abstención todavía es mucho más que lo que ha obtenido, que lo ha podido obtener Podemos. Bueno, es ese voto que está ahí, ¿no? Y por lo tanto la lectura que tendríamos que hacer es interpretar ese castigo, esa rabia, esa indignación, y yo creo que el futuro vendrá escrito por la capacidad de reacción, en particular del Partido Socialista, para interpretar y dar respuestas a ese voto, que puede seguir creciendo o no, dependiendo de la capacidad de respuesta. Luego está también en sí mismo el propio fenómeno organizativo, o como queramos denominarle, del propio Hablábamos antes de corrupción y estamos viviendo estas horas, insisto, tan trepidantes en lo que tiene que ver con la actualidad, lo que pasa en Santiago de Compostela, capital de Galicia, 3 alcaldes en 3 años, una situación insólita en democracia. No sé qué reflexión le merece lo que ha pasado en Santiago en estos 3 últimos años. Pues que debería hacernos, bueno, primero un desastre, ¿no? Primero un desastre, una degradación del gobierno y del sistema hasta extremos inconcebibles y por lo tanto que debería obligar a una profunda reflexión, ¿no? Ahí se ha buscado una salida en extremis por parte del Partido Popular y de su presidente, que no voy a entrar, en fin, es una solución de salida en extremis. Pero, bueno, ciertamente debería obligarnos a una reflexión profunda, ¿no? ¿Cómo es posible que se pueda llegar a una situación de degradación
tan importante y que se ha ido degradando y se haya tardado tanto en reaccionar, en tomar medidas, en ser capaces de entender lo que estaba pasando, en querer afrontarlo, ¿no? Y se ha esperado hasta que era imposible, prácticamente, ¿no? O se disolvía aquello, o había que tomar una solución como la que ha tomado el presidente Feijóo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a partir de ahí, en este caso, claro, el Partido Popular, pero todos los partidos, pero en particular el Partido Popular tiene una responsabilidad enorme con la ciudadanía y con los ciudadanos, ¿no? Que solamente se puede resolver democráticamente en las próximas elecciones y los ciudadanos supongo que juzgarán y evaluarán la capacidad de reacción y lo que se ha hecho a lo largo de todo este periodo. Y también la capacidad de reacción, qué se va a hacer de ahora en adelante, ¿no? Es decir, el caso de Santiago debiera alertarnos democráticamente a los responsables políticos de que no podemos llegar a donde hemos llegado y que permitir esa degradación, pues claro, al final no se ha ido, no mezclemos las cosas, ¿no? Dice, no, se ha ido, leí algún titular, esto, bueno, muy digno y considerable, pero no, hasta imputado, se ha ido por imputado. No, imputado llevaba desde no sé cuánto tiempo, ¿no? Y de momento se va de alcalde, tampoco está claro que se vaya de concejal. Lo que ocurre ahí es que no se puede seguir gobernando la ciudad en esas condiciones. Bueno, estamos acabando ya, señor Touriño, pero quería hacerle dos últimas preguntas. La primera, estamos hablando de liderazgos, del modelo de liderazgo que usted cree que necesita el Partido Socialista, pero de alguna manera también España. Y yo no sé qué tipo de liderazgo cree que está ejerciendo en estos momentos aquí en Galicia el señor Besteiro. Bueno, el señor Besteiro, compañero José Ramón, ¿no? Secretario general del partido, que sale de un proceso precisamente de primaria, ¿no? Yo creo que está mostrando, ¿no?, lo que podemos llamar un rostro amable, ¿no?, y un rostro dialogante de la política, lo cual en una situación de política tensa, crispada, etcétera, pues es de agradecer y probablemente es de agradecer. A partir de ahí, yo creo que el Partido Socialista, decía antes y reitero ahora, más allá de eso, de la voluntad, que es importante, de dialogar, de entenderse y no llevar la política a la crispación por la crispación, que insisto, son valores importantes y de agradecer, que sin duda Besteiro ha introducido, ¿no?, frente a la tensión que existía previamente y a la propia tensión característica del Partido Popular. Galicia necesita con España y con Europa pues respuestas muy profundas, ¿no? ¿Y hemos tenido dos gravísimas derrotas electorales, ¿no? Hemos pasado yo recuerdo, ¿no?, en las últimas europeas, cuando yo justo me iba, fueron el 35% de apoyo, ahora estamos en el 21%. Yo dejé el gobierno con el 31 y pico por ciento de voto, el Partido Socialista, perdón, y ahora andamos por el 20%. Por lo tanto, creo que ante eso hay que reaccionar. Y sinceramente, tengo serias dudas de que estemos reaccionando como colectivo. No solamente el problema de liderazgo, como colectivo, como partido. ¿Y qué tenían que hacer? ¿Por dónde tenía que pasar la reacción? ¿De qué estamos hablando? ¿De plantear una renovación de liderazgo, pero también de la forma de actuar el partido? ¿A través de qué? ¿De un congreso? Yo creo que hace falta... Es decir, ya digo, no estoy en la vida orgánica, pero sería ideal... Elementos de fondo. Tenemos que cambiar el modelo de partido. Allá y aquí, o aquí y allá. Por lo tanto, en Galicia tendríamos que ponernos a la tarea de ser impulsores de ese cambio de modelo de partido. ¿Pero convocando un congreso, por concretar? No, yo no planteo. El partido acaba de salir, no sé, los procedimientos orgánicos nunca me han preocupado excesivamente. Entonces yo no voy a plantear y formular, ni es lo que deba, si tiene que haber un congreso. Acabamos de tener, ¿no?, quiero recordar, un congreso, unas primarias... Pero por lo que parece deducirse de sus palabras, no cree que haya servido de mucho, que ese proceso de renovación no se ha cometido. Tenemos una plataforma, todo depende de lo que hagamos y si realmente somos capaces de hacer esos deberes y de afrontarlos. Cambiar el modelo de partido, afrontar un nuevo modelo de partido. Galicia es un país que en estos 5 años, desde el 2009 para aquí, coincide que es así, pues cada vez somos menos gallegos, con menos empleo, con menos renta y con menos producción. Y cada vez somos más pobres. Hay más desempleo, más dependientes, más inmigración y menos jóvenes con futuro, ¿no? Es difícil hacer otro balance de estos 5 años. Frente a eso, el Partido Socialista tendría que estar poniendo encima de la mesa pues una propuesta de renovación política de este país, de renovación cultural, de renovación política, de renovación de ideas. Y ahí es donde se debate el liderazgo, ¿no? Pues le pregunto ya directamente... Contesto, el liderazgo de Besteiro se juzgará y se valorará en la medida de su capacidad
para lanzar ese proyecto renovador, reformista y regenerador que necesita el Partido ¿Pero Socialista lo ve con de Galicia. hechuras para liderar eso? Bueno, es una expectativa, ¿no? Lo han elegido los militantes. Última pregunta, señor Pérez Touriño. Si tuviera que elegir el problema más grave que tiene en estos momentos España, ¿cuál sería? Bueno, en términos sociales, la desigualdad y el desempleo. En términos políticos, la parálisis. La paralización es un proyecto necesario de renovación y de reforma. Creo que tenemos que abordar desde la sensatez, buscando de nuevo un gran consenso nacional. Tenemos que ser capaces de encontrar de nuevo un espacio para definir, sobre la base de lo que tenemos, no tirándolo, una mejor articulación del Estado, un pacto con la corona que reafirme y le dé más contenido y solidez a los propios mecanismos de ejercicio de la corona, en transparencia, en ejemplaridad, en control democrático, pero también en respaldo de los ciudadanos, y tenemos que apostar por una Europa que nos permita una política social y un contrato social. ¿Y si nos equivocamos en las decisiones que tomemos a partir de ahora? ¿Qué futuro vislumbra? Bueno, yo creo que somos una sociedad con potencial democrático importante, ¿no? Somos una sociedad preparada, capacitada, tenemos conocimiento, generación, experiencia. No debemos de asumir riesgos. Creo que tenemos que asumir riesgos. Nos equivocaremos algunas veces, pero creo que en la hoja de ruta no debiéramos de equivocarnos. El peor riesgo, el inmovilismo, el no pasar página, no intentar construir hacia el futuro. Yo creo que hoy es el principal problema, el anquilosamiento, por decirlo así, y en fin, este problema en el que estamos enzarzados los socialistas desde hace algún tiempo, y este inmovilismo del Partido Popular que está esclerotizando la vida social y política del país por arriba, ¿no? Pues Emilio Pérez Touriño, un placer como siempre. Esta conversación, supongo que la actualidad nos dará la ocasión de volver a compartir espacio televisivo y a escuchar sus reflexiones. Muchísimas gracias, y estaremos pendientes de ese libro que ya nos anuncia sobre el momento tan particular que estamos viviendo. Como se suele decir, está casi no prelo. Está cocinándose. Está cocinándose. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad. A la vuelta hablaremos de las últimas novedades que tienen que ver con el Concello de Santiago, pero también de todo lo que va a suceder mañana, otro día histórico. Últimamente no paramos con ese pleno que va a tener lugar en el Congreso a partir de las 9 de la mañana. Enseguida volvemos. Pasa de nosotros, el señor alcalde de Santiago. Nos ha hecho el vacío a varios concejales. Es que llega un punto ya en el que o sobrevives o entras en una espiral de suicidio. No sé si es una presión o es una coacción, o sea, una amenaza o lo que es, yo no sé cómo calificarlo, pero a mí se me dice, el alcalde me dice que si no firmo, pues tendré que dejar de cobrar. Le repito, esto es una calumnia. Además es que es una calumnia permanente y no sé qué objetivo persigue.